retomando estas enseñanzas. Juan 17, muy bien. Juan 17, cuando Jesús hace su última oración al Padre antes de ir a la cruz. Y en esa oración estaba destacando que había 3 peticiones, y si solo se redujo Jesús a hacer 3 peticiones, ¿qué tan importantes han debido ser estos 3 aspectos? La primera petición, ¿cuál fue? Que ¿quién sea glorificado? Que Jesús sea glorificado. Y decíamos, ¿por qué? Porque más adelante Jesús le dice, porque si Él es glorificado, inmediatamente el Padre es glorificado. Porque todo lo que Jesús hace y todo lo que Jesús dice es porque el Padre le ha dicho que haga o que diga. Entonces, que Jesús sea glorificado. La segunda petición fue que los que el Padre le había dado a Jesús, los que eran salvos, los que estaba discipulando, que él ¿qué sucediera? Que fueran santificados, que fueran santificados. Y la tercera petición fue que el Padre los guardara. ¿A quién? ¿A quién? A la iglesia en unidad. Nosotros somos una congregación aquí y formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Jesús le estaba pidiendo al Padre que se mantuviera la unidad, pero no necesariamente le estaba diciendo al Padre que mantuviera la unidad, sino que ellos se mantuvieran en unidad, que guardaran la unidad. Bueno, la semana pasada, y sobre esto estuvimos viendo algunos aspectos de obstáculos que impiden la unidad. ¿Recuerdan el primero que estuvimos viendo? La ofensa, y cómo la ofensa es una actitud de mi corazón, cómo la guardo, y cómo esa ofensa me va cada vez endureciendo más el corazón y me va apartando y apartando. Y hay un cuento, lo he oído muchas veces en varias congregaciones de varios pastores, que cuando uno ve que una persona que ha estado muy involucrada y siempre se hace como en los puestos de adelante, de pronto tú ves que va llegando a la mitad, después se está haciendo ahí atrás y cuando menos te das cuenta desapareció. Generalmente, y aunque suene chistoso, pues es triste, porque generalmente esa persona ha guardado alguna ofensa en su corazón. Y finalmente, cuando no regresa es porque no trató con esa ofensa para que justamente no le endureciera el corazón, porque la ofensa hace que todo lo que nosotros miremos y evaluemos sea a través de los ojos de esa ofensa. Así es como evaluamos a las personas o las circunstancias. Y la semana pasada hablábamos de otro aspecto que impide que haya unidad entre nosotros los hermanos. ¿Y es cuál? El orgullo. ¿Se acuerdan que aquí estábamos diciendo que el orgullo endurece el corazón y envolvieron el corazón del gran actor que hubo aquí la semana pasada? Luego decía yo que el orgullo enceguece, no te permite ver la realidad de tu condición, entonces le envolvieron los ojos. Claro que no estábamos hablando de aspectos físicos, pero al hacerlo así físicamente nos dábamos cuenta que son los ojos del espíritu, del hombre interior, nuestro corazón espiritual. También no nos permite, ¿qué más? El orgullo no nos permite, ¿qué? Escuchar y discernir la voz de Dios. No nos permite entender y comprender las cosas de Dios. Entonces se envolvió la cabeza y luego se puso unos audífonos para taparse los oídos y no poder escuchar la voz de Dios. Y estando uno así, demuestra lo que el orgullo del corazón de uno hace para impedir la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque solo estoy viendo las cosas a través de mi perspectiva y de la dureza de mi corazón. Y eso no permite que haya unidad. Bueno, hoy voy a entonces, eso era el tercer punto que Jesús le pidió al Padre.
que nos mantuviéramos nosotros en unidad. ¿De quién es la responsabilidad de la unidad? ¿De mantener la unidad? ¿De quién es la responsabilidad? Levanten la mano de quién sea la responsabilidad. De todos nosotros mantener la unidad. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz y luego resucitó y se sentó al lado del Padre, entronado, legalmente ya, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los tres en uno, se estableció la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Jesucristo, legalmente, la obra. Pero a ti y a mí nos corresponde todos los días, en nuestro diario vivir, mantener esa unidad. Y yo tengo que cuidar mi corazón de ofensa, de orgullo, bueno, muchas cosas, pero solo hablé de esos dos aspectos. Hoy voy a hablar del segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto que Jesús le pidió al Padre? Que fuéramos santificados. Vamos a mirar un momento aquí en el Evangelio de Juan, para que por favor tú puedas abrir tu Biblia en el Evangelio de Juan. Y en Juan 17, el capítulo 17, y es muy fácil de recordar porque es también el versículo 17. Aquí está Jesús orándole al Padre. Y la segunda petición está en Juan 17, 17. Santifícalos. ¿En qué? En tu verdad, tu palabra es verdad. Es que no es solo santifícalos, sino santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Su palabra. Esa es la verdad de Dios. En el versículo 19 dice, y por ellos yo, Jesús, me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la verdad de Dios. Jesús es el camino. Jesús es la vida. Por eso Él dice, en Él mismo se santifica, porque Él es la verdad, para que nosotros seamos santificados en esa verdad de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la santidad? Si Jesús está pidiendo que seamos santificados, si yo te pregunto a ti santidad, ¿se te viene algo a la mente? Por ejemplo. ¿Por ejemplo qué? Urgencia, ausencia de pecado. Santidad, ausencia de pecado. ¿Qué más? Limpio, obediencia, semejante a Jesús. ¿Quién más? ¿Por acá? Pureza. Bueno, ahora díganme una imagen. Si a ustedes les dicen santidad, ¿cuál es la primera imagen que viene a la mente? ¿Un qué? Bueno, Jesús, sí, pero digamos a nivel nuestro. Una aureola, muy bien. ¿Qué más? ¿La qué? Agua limpia, una luz. Un vestido blanco. Transparencia. Eso, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, a veces cuando se dice santidad, hay una imagen o un concepto un poco arcaico, como muy religioso, como pasado de moda, sobre todo los muchachos, los niños, les habla uno santidad y muchos dirán, ¿eso qué es? ¿Santidad? Yo no sé qué es santidad, porque de ese concepto ya no se habla. Y en medio, digamos, de las familias, de vivir una vida santa, una vida limpia, pura, más vale, todo lo demás es aceptado y santidad es como, ay no, eso ya no. Y algunos creen que la santidad equivale a una cantidad de prohibiciones.
Santidad es, no puede fumar, no puede tomar, no puede ver pornografía, no puede mentir, no puede. Eso es santidad. Otros simplemente creen que santidad es un estilo muy particular de vestirse, como muy recatado. ¿Dónde están mis? Estos actores que me apoyan. Que es un estilo particular de vestirse y es un estilo particular de comportarse. Entonces, ay no, qué perezas a esos cristianos. Es que yo recuerdo hace muchos años, la iglesia estaba apenas empezando. Y una niña muy joven se me acercó, hoy en día ya está casada y tiene hijos. Y se me acercó, nos reuníamos en el Aristi, con eso les digo todo, o sea, eso era principios de los 80, estaba apenas empezando la iglesia. Y se me acercó y me dijo, ay, ¿sabe, pastora, por qué me gusta venir aquí? Le dije, ¿por qué? Yo esperaba, no, que me dijera quién sabe qué. Me dijo, ay, porque es que usted se viste bien, y usted se maquilla, y usted se peina. Claro, yo sabía de dónde venían. Y dije, bueno, me alegro mucho que estés tan contenta aquí. Pero ella era una joven, una adolescente, y lo que más le llamó la atención era que yo no me vestía así. ¿El micrófono? ¿Quiere el micrófono? Con el permiso del señor conductor, les vengo a traer una pista de rap, una canción. Esto es adoración celestial, ya tú sabes, mami. ¿Adoración? Eso es como música satánica, ush. Uy, ¿cómo así? ¿Qué pasa? Buenos días, familia. Con el permiso del señor conductor, mi nombre es Yu Jamie y vengo de la fundación Amo a los Niños y estoy recogiendo donaciones para los niños con cáncer. Man, ¿usted me colabora? ¿Qué le pasa? Uy, qué gente, ¿verdad? No, uy, Ya. qué gente tan horrible. Oiga, que no lleva vacas. Dios mío, padre, sálvame del mundo. Oiga, bueno, ya. Se roló el bus. Hola. No, parce, aquí nadie acepta el rap. ¿Sí o no? Nos reímos porque nos identificamos con. Pero para muchas personas eso es santidad. Qué triste, ¿no? U otros pueden pensar, es una perfección inalcanzable. Como es tan imposible, entonces vivo en un autoengaño de creer que yo no puedo y por consiguiente puedo llevar mi vida como me parezca. Pero en realidad la santidad es estar apartado del pecado, es ser separado para Dios y asimismo tener una conducta correspondiente. Eso es. ¿Y saben qué es lo más difícil cuando uno comienza a caminar con Dios? Yo tengo una conclusión, es mi conclusión, yo no sé si sea válida o no, pero a veces pienso que hay algunas iglesias que tienen tantas reglas y tantas normas de lo que no pueden hacer, es como si para la gente fuera mucho más fácil decir sí, 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 sí. En vez de saber que cuando nacemos de nuevo tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros y que somos y debemos ser, y es promesa de ser guiados por el Espíritu Santo. En mi comportamiento, en mis actitudes, en toda mi vida. Yo debo ser guiado por el Espíritu. ¿Espíritu qué? Pues si es santo, solo me puede revelar santidad en mi comportamiento. Entonces, si yo quiero vestirme a la moda, bueno, vamos a ver esta moda, de qué manera puedo usar
y adecuarla, adaptarla a que sea también de una apariencia santa. No quiere decir que no pueda usar la moda, pero quiere decir que el Espíritu Santo me muestra cómo debo hablar, qué vocabulario usar, cómo me debo vestir, cuáles deben ser las actitudes de mi corazón. Si miramos la definición más sencilla de santidad, es estar separado para Dios. Es eso. Ahora, ¿quién de aquí, de los que hayamos nacido de nuevo, podemos decir que no estamos separados para Dios? Pues todos. Desde que nacemos de nuevo y le entregamos nuestra vida al Señor, desde ese momento yo escogí separarme para Dios. Y quiere decir que voy a dejar de trabajar y dejar de estudiar y dejar de ser hijo de familia y dejar de ser parte de la familia y empezar a ser mal vecino. No, simplemente quiere decir que en mi manera de vivir, de comportarme, de pensar y de hablar, yo voy a representar como embajador al Rey de Reyes y al Señor de Señores en santidad. Santifícalos, dice ahí en el versículo. La palabra original en el griego significa hacer santo, purificar o consagrar mentalmente y físicamente, sobre todo de manera moral o religiosa. Quiere decir consagrado y una persona sin reproche. Muy bien. Yo voy leyendo estas definiciones y empiezo a hacer, ¿será que puedo chulear este y este y este? Yo voy haciéndome un autoexamen. Pero ¿saben qué es tan lindo de Dios? Recuerden, si Dios nos pide algo, nunca, porque es justo, puede pedir algo sin saber que Él ha dado la provisión. Si no, no sería justo. Sería un Dios injusto que me está pidiendo que yo sea santa cuando Él no me ha dado la provisión. Entonces la provisión de Dios para nuestra vida siempre está en dos aspectos. Una es la que les expliqué ahora, que es una obra legal que la hizo Jesús. Porque por más de que tú y yo intentemos ser santos, aparte de Dios y su Hijo y su Espíritu de santidad, es imposible. Es imposible. Él es el que nos permite ser santos y por eso es que Él dice, sed santo porque yo soy santo. Si Él nos dice eso, nos ha dado la provisión. La provisión es la obra de Cristo en la cruz. Y el otro aspecto que en todo lo de la vida cristiana corresponde, hay una parte mía, que es una responsabilidad mía. Dios ya hizo lo que le corresponde a Él. Y hay una parte que me corresponde a mí. Y esa parte que me corresponde a mí es la que todos los días yo tengo que hacer en forma de proceso. Todo en mi vida es proceso. Y todos los días Dios es tan infinitamente fiel que si yo le pido que me revele, Él dice que Él me mostrará. Y cuando Él me muestre, ahí es donde está. Si yo obedezco o no obedezco. Porque Él me va a responder, Él me va a revelar, Él me va a mostrar. Él me va a ayudar, Él me va a redarguir. Él me va a dar amor, Él me va a dar paciencia. También me va a dar todas las circunstancias necesarias para que yo pueda desarrollar esa paciencia y esa santidad y ese amor. Hablando con mis hermanas anoche, contándoles el tema que tenía preparado para hoy, santidad. Y les dije, y llevo 2 días en que estoy ejerciendo todo lo que tengo dentro de mí para estar en santidad. Por ciertas circunstancias que se me han presentado en estos días. Y justo hablándoles de esto, anoche algo pasó, entonces me paré y dije, un momentico. Y me dice una de mis hermanas, no, yo lo hago. Le dije, no, un momento, yo lo hago. A ver, Padre, gracias, Señor, gracias. Y entonces ya cuando me fui a acostar dije, ay Señor, a ver, perdóname, estoy preparando esto, yo lo entiendo. Me estás mostrando, yo lo entiendo, pero ayúdame, que me quedó muy grande. O sea, Dios es muy lindo, pero también nos permite tener oportunidades de ver cuánto me falta
y que no estoy haciendo bien, pero asimismo con mucho amor me da la fortaleza, me da el descanso, la paciencia, la fe, lo que yo necesito para poder caminar en esa santidad. Fíjense que aquí dice, santifícalos ¿en qué? En tu verdad, la verdad del Padre. La palabra verdad es simplemente veracidad, que no se esconde, que no es ignorante de cualquier cosa, ni es desentendido. Eso es lo que significa la verdad. Es la realidad que está detrás de toda apariencia y también es la manifestación y es la verdadera esencia del asunto. Cristo representa la verdad de Dios. Sobre todo en doctrina está hablando esto también. Y verdad es toda su plenitud y esfera de acción de Dios. Es la verdad de Dios. Toda su plenitud y esa esfera de acción que está personificado en Jesús. Ese es el mejor representante, es Jesús. Por eso Él dijo, yo soy la verdad. Él es la verdad de Dios. Y Él fue siempre la perfecta expresión de esa verdad, de esa sinceridad, de esa veracidad. Y no solo por decir verbalmente, sino que también es integridad de carácter. Y ahí es donde viene siempre todo lo de Dios. La parte que te corresponde a ti y me corresponde a mí es trabajar el carácter. Ahí siempre es a eso que llega la palabra. Entonces, la santidad ya fue hecha en una obra legal y entregada a nosotros por Jesús en la cruz. Y a ti y a mí nos corresponde seguirlo trabajando todos los días como un proceso de vida en la formación de mi carácter. ¿Cómo hago para ver si estoy dando ese fruto de santidad? Mi carácter. ¿Reacciono o acciono? Yo anoche estaba reaccionando. Y entonces paré unos segundos y dije, Señor, no quiero reaccionar, sino actuar, accionar. Siempre hay que accionar, pero no reaccionar. Bueno, Hebreos 12:14 dice, sigue, o sea, ir, siempre estar yendo, sigue la paz con todos. Anda hacia la paz con todos. Y anda hacia la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Para esto qué se necesita de parte tuya y mía? Obediencia y diligencia. No parar, siempre estar obedeciendo. Obediencia. Y se trata de una tarea que dura toda la vida. Eso no se acaba hasta que lleguemos al cielo. Permanecer en esa continua obediencia, permanecer. Es un proceso de toda la vida, para que sepas de una vez. Esta tarea que tenemos aquí en la tierra no se acaba hasta que lleguemos al cielo. Sin embargo, la meta no es el cielo. La meta es la santidad en Jesús aquí en la tierra, para que muchos lleguen a Él. Otra vez nuestra responsabilidad. En los versículos 15 y 17 de Hebreos 12 dice, mira que no dejes de alcanzar la gracia de Dios. Quiere decir que pueda que tú no la alcances, aunque ya está provisto, aunque la obra de Cristo ya fue hecha, pero te toca a ti y me toca a mí con este proceso de vida alcanzar esa gracia de Dios que brotando una raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Otra vez, otro obstáculo, amargura. No sea que haya algún fornicario o profane como Esaú. Resulta que él no fue un fornicario. Y aquí está usando un término muy fuerte, que Esaú era un fornicario y que él profanó. Recuerden la semana pasada que les dije que era la definición, la diferencia entre santo y profano. Muy sencillo. Santo, la voluntad de Dios. Profano, lo que no es la voluntad de Dios. Aunque te parezca muy bueno, aunque sea una cosa buena,
si no es lo que Dios te está diciendo que hagas en ese momento o en ese lugar de tu vida, no es santo, es profano. Y aquí la palabra está diciendo que Esaú fue profano, que por una sola comida él vendió su primogenitura. ¿Por qué? Porque Dios no le dijo que hiciera eso, sino porque él quiso hacer su voluntad y ganarse algo que le parecía que era muy bueno, menospreció la primogenitura que él ya tenía y que el Padre le había dado. Por eso lo llama profano. Que después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuraba con lágrimas. ¿Qué está diciendo? Esta palabra es escrita en el Nuevo Testamento. Está diciendo que va a llegar un momento en que nosotros no vamos a tener oportunidad de arrepentirnos. Esa es la verdad. Y a veces solo miramos, yo decía la semana pasada, las promesas de Dios, la abundancia de Dios, la prosperidad de Dios. Claro, eso es verdad, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que ver también la realidad de tu responsabilidad de caminar en santidad. Por eso yo veo que el segundo punto que Jesús pidió, que el Padre los santificara en su verdad, que fueran santificados en la verdad, en la palabra de Dios, vino antes de que nosotros mantuviéramos y guardáramos la unidad. Porque si estamos caminando en santidad y buscando ayudarnos mutuamente, pues por supuesto ahí ya estamos obrando hacia mantener la unidad del cuerpo de Cristo. La santidad no es una opción, no lo es. Cuando yo nazco de nuevo como hijo de Dios, yo entro a una familia santa y real, de realeza, pero no te olvides de la santidad, porque no solo pertenezco a la familia de un rey, dentro de la realeza de esa familia, pero también pertenezco a una familia de sacerdotes, de santidad, de haber apartado mi vida para Él. Nuestra salvación es para ser santos y somos llamados a ser santos. Ya dije, nuestra posición de santos ya está en Cristo, pero yo la tengo que seguir llevando a cabo a diario, mi responsabilidad. ¿Quién puede vivir en santidad? Ah, no, pero es que ¿quién puede ser santo? Claro, como ella la pastora. No, qué pena me da. Yo les he dicho, pregúntenles a mis hermanas, ellas me conocen mis pies de barro. El título no te hace santo. El título, yo ya lo aprendí, ¿no? El título no te hace santo. El que te hace santo es Jesús, el Padre, a través de Jesús. Y tu decisión de obedecer. Bueno, entonces, ¿cuál es mi responsabilidad de andar en santidad? Primero, no seas reacio a aceptar tu responsabilidad. Dilo conmigo. Yo soy responsable de vivir en santidad. Y no ser reacio a lo que a ti te corresponde y no creer que se lo voy a dejar a Dios, porque ya la obra legal, eso es cosa de Él y eso es muy difícil para mí. No, tienes que ser consciente que tú tienes una responsabilidad. Y lo segundo es entender la diferencia que hay entre lo que Dios ya hizo y lo que es mi responsabilidad hacer, que es lo que ya expliqué, ¿no? Lo que Dios ya hizo, todo en la vida cristiana tiene una verdad posicional. Tengo una posición porque Cristo la obtuvo por mí. Y esa posición, en el caso del tema que estamos hablando, es santidad. ¿Sabías que tú ya eres santo? A veces es difícil creer eso, ¿cierto? Y así como estábamos viendo aquí esta pareja, tan fácil que es para que la mujer vea todas las fallas en el esposo y para que el esposo vea todas las fallas en la esposa.
Pero ahorita estábamos hablando, por favor, no te sientes aquí pensando, ay, yo sé quién tiene que oír esta enseñanza. No, esta enseñanza es para ti y para mí, los que estamos aquí sentados. Otra cosa es que te dé pesar, que no vino y que no lo oyó. Pero uno empieza, taca, 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 yo sí sé quién debe oír esta enseñanza. Bueno, entonces, hay una historia, un granjero, como vemos siempre, sobre todo aquí en el valle, que hay tanta agricultura, y el granjero le corresponde, es su responsabilidad arar el campo, sembrar la semilla, fertilizarla para que haya una cosecha. Ah, pero falta un ingrediente muy importante. Si tú aras el campo, tú eres el granjero, y tú siembras la semilla, has fertilizado la tierra, pero si no viene la lluvia y no hay sol, no vas a tener cosecha. ¿Y a quién le corresponde la lluvia y el sol? A Dios. Es una buena historia para poder entender que sí hay una parte mía de responsabilidad y hay una parte que Dios hace, ¿cierto? Sin embargo, poder cosechar de todas maneras depende totalmente en esas fuerzas externas. O sea, esto que estamos diciendo, la parte de Dios. Cuando Dios hace esa obra de santidad en nosotros. ¿Por qué? Como les decía ahora, tú y yo no podríamos tener ni una sola pizca de medida de santidad si Dios no nos hubiera dado nuestra posición de santidad en Cristo Jesús por la obra de la cruz. Imposible. Pero entonces a ti te toca preparar la tierra, te toca sembrar la semilla, te toca toda esta parte, echarle fertilizante, la responsabilidad mía, porque ya Dios hizo lo de Él. Pero si tú no aras, si no siembras, si no fertilizas, no vas a cosechar. Ya la parte de Dios está hecha. Es como si el granjero estuviera diciendo, Dios y yo estamos en una sociedad y solo podrá obtener los beneficios si Él cumple con la responsabilidad que a Él le corresponde. Tú y yo estamos en esto con Dios en una sociedad, ya. Estamos aquí juntos trabajando esto. Pero como Dios ya hizo lo de Él, ya me toca a mí la responsabilidad de obedecer y de hacer lo que Dios me ha dicho en su palabra de hacer, hacia mi propia vida y hacia los demás. El granjero no puede hacer la obra que Dios tiene para hacer, ni tampoco Dios va a hacer lo que me corresponde a mí, porque es mi responsabilidad, así es como Él lo diseñó. Todo en Dios es así. Y asimismo, podríamos decir que la búsqueda de santidad es un trabajo que está compartido entre Dios y el creyente, porque Dios ya lo suplió, pero ahora a mí me corresponde buscarla y desarrollarla en mi vida, simplemente obedeciendo la palabra de Dios. Bueno, eso es fácil decirlo, ¿no? Y nadie puede lograr ni una sola medida de santidad si Dios no nos la da en nuestra vida. Pero como ya no la dio, asimismo podemos creer en lo que Él ya hizo para poder vivir en santidad. Por eso es necesario que tú y yo perseveremos en buscar la santidad, de ir en pos de la santidad. No importa la edad que tengas. No importa la edad que tengas, desde esos chiquitos con que trabajamos aquí en la escuela maternal, que empiezan desde meses y se gradúan ya a los 4 años y medio. Esos son los seniors nuestros aquí de la escuela maternal, los grandes. Y en esos 4 añitos que los tenemos, a veces solo los tenemos 3 o 2 años, se les inculca a ellos el autogobierno de Dios en su corazón. Y trabajamos junto con los padres. Porque ese niño tiene que entender y lo entiende, les quiero decir. Y aquí está Pau que puede decir, y Erika que muchos años estuvo con nosotros en la escuela, les quiero decir que esos chiquitos de 1 año y 2 años y 3 años y 4 años entienden perfectamente cuál es su responsabilidad. Perfectamente. Y entienden que la mayor parte de su vida no la pasan en la casa. La pasan en la escuela, en el colegio, en la universidad. Y si ese autogobierno de Dios no es inculcado en sus corazones desde pequeñitos,
siempre van a estar tratando de salirse con la suya. Y van a ser unos viejos de 18, 19, 20 años y siempre tratando de salirse con la suya. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que entendamos que tú y yo, cada uno tenemos una responsabilidad de caminar en santidad, separados para Dios, obedeciendo la verdad, obedeciendo la palabra de Dios. Eso es lo que Él quiere que nosotros podamos entender. Por eso siempre les decimos a los padres, miren, aunque el hijo haya sido levantado en una familia cristiana, cada uno tiene que tener su encuentro con Dios. Cada uno tiene que escoger, porque de los regalos más difíciles que Dios nos dio para manejar es la voluntad. Y con esa voluntad yo escojo hacer la voluntad de Dios o yo escojo hacer mi rebelde voluntad. Ya sabemos cuál es mejor. Pero a veces los muchachos y los jóvenes, y aún los viejos, creen que mi voluntad es mejor. Y eso es lo que sucede. Este autogobierno es lo que tú y yo tenemos que tener en nuestro corazón. Cosa que si nos ven o no nos ven, si nos conocen o no nos conocen, haré la verdad de Dios. Hablaré la verdad de Dios siempre. El que profesa ser creyente tiene que entender o tiene que tener el deseo, tiene que comprender que en el corazón de Dios el mayor deseo y lo que Él demanda permanentemente de nosotros es que la búsqueda de la santidad en nuestra vida. Todo el tiempo. Tú puedes mentirle al hombre, tú puedes engañarle al hombre, le puedes engañar a tu cónyuge, le puedes engañar a tus papás, pero a Dios no. Y es a Dios a quien le tenemos que responder finalmente. Por eso yo les he dicho, hace muchos años trabajando con un adolescente aquí en la iglesia, era una persona con muchos problemas de mentira y de engaño. Y un día yo le dije, mira, tú me puedes decir lo que a ti te parezca. Y con seguridad me vas a engañar, porque yo no soy Dios. Pero solo te quiero decir una cosa. No te creas satisfecha al haberme engañado a mí, yo solo soy un hombre. Pero si Dios quiere, Él me revela a mí la verdad y te la diré. Mientras tú sigas viviendo así, efectivamente siguió viviendo así y su vida terminó siendo un desastre, muy tristemente. Pero fue su voluntad y fue lo que ella escogió hacer. Entonces, ¿qué me corresponde a mí hacer? A mí me corresponde obedecer con mi comportamiento, con mis acciones, actuar o no actuar según lo que Dios diga, con mis actitudes de corazón, tener ciertas actitudes o no tenerlas. Es un proceso de toda la vida. Y a medida que yo me voy conformando a la voluntad de Dios, lo que yo lo veo reflejado es en mi carácter. Cómo trato a los demás, cómo me comporto con los demás. Y es de toda la vida. Esto no se ha acabado. A Dios le toca cumplir con sus promesas y le toca es darnos la santidad que ya no la dio. Él es fiel, Él ya no la dio. Sin santidad, sin eso no se puede vivir la vida cristiana, porque no, el fundamento de la vida cristiana es la santidad, porque Dios es santo. Entonces, ¿por qué tantos creyentes se sienten derrochados, vencidos en su lucha? ¿Por qué pareciera que la misma iglesia de Jesucristo se conformara más al mundo que lo rodea que a Dios? ¿Por qué vemos hoy en día, es muy fuerte? Bueno, primero porque gracias a Dios ha crecido la iglesia cristiana, y aquí en Latinoamérica muchísimo, muchísimo, exponencialmente ha crecido. Pero ¿por qué ahora no se oye mucho el tema de santidad? ¿Por qué no se oye de obediencia? ¿Por qué no se oye de oír la voz de Dios y seguir la voz de Dios, obedecer la voz de Dios? ¿Por qué se piensa en todo lo que sea más atractivo para atraer a la gente y hacerlos quedar? Pero entonces es lo que llaman en inglés un ¿cómo es? People friendly. People friendly quiere decir
que es atractivo a la persona, para que, como le gusta a la persona, vamos a concederle a él sus gustos para atraerlo a la iglesia. Sí, es agradable, sí, gracias. Es agradable a la persona. Entonces, la motivación, digamos pastoralmente, mi motivación sería, ¿qué le agrada a las personas? Y así en torno a eso va a girar la iglesia. Hoy en día eso es muy fuerte. Y cuando uno encuentra una iglesia fuerte en el Espíritu Santo, fuerte en el mover de la persona del Espíritu Santo, fuerte en lo apostólico, fuerte en lo profético, uno dice, gloria a Dios. Así debería ser toda la iglesia de Jesucristo, porque eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Sin embargo, lo que debería hacer es, esto es lo que dice la palabra de Dios, y tú vas a vivir en torno a, y esta congregación va a vivir en torno a lo que dice la palabra de Dios. El Padre, la persona del Hijo, Jesucristo, y el Espíritu de santidad, que es el que nos permite vivir esta vida que el Padre nos ha pedido. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová, es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, eso aborrezco. Repito, el temor de Jehová. El temor no es ese miedo, uy, qué cosa tan horrorosa, salgo corriendo. El temor de Jehová es la honra, es el respeto por, es la reverencia hacia. Entonces dice que cuando yo tengo eso en mi corazón, si eso es lo que prima en mí, y no lo que los demás digan, y lo que los demás hagan, y lo que a mí me parece, y lo que yo quisiera, si esa reverencia por la palabra de Dios y por la persona de Dios, lo que me está hablando, es lo que me gobierna, yo aborrezco el mal, yo aborrezco la soberbia, yo aborrezco la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Pero si no aborrezco esas cosas y si permito que yo siga caminando, yo no digo que no le suceda a uno, pero que se corrija, sino que es algo continuo, que siempre está ya un modelo de vida, un patrón de vida. No hay temor de Dios en tu corazón. Y tu cristianismo es muy, muy cómodo. Pero ¿saben qué? El cristianismo no es cómodo. Y si te pones cómodo, empieza el Señor a proporcionar situaciones en tu vida para que te incomoden y para que te vayan lijando esas asperezas de tu carácter, porque es el amor de Él que lo hace. Proverbios 6, 16, 19 dice, esto me lo dio el Señor cuando mis hijos estaban muy pequeños, y les decía, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. La palabra aborrecer es odiar, como a un enemigo, como a un adversario detestable, deplorable. Eso es aborrecer. Y cuando dice abomina es algo repugnante, asqueroso moralmente, especialmente de idolatría o algo que desplace y reemplace a Dios. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Ay no, digan que no estoy. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. Nuestros jóvenes que saben que algo es mal, pero van corriendo a hacerlo. Todo este que sale en Facebook, en YouTube, que lo miran, que lo ven, que se inspiran y saben que es mal, pero van y lo hacen. Pies presurosos para correr al mal. El testigo falso
que habla mentiras, y el que siembra, está en la misma lista, discordia entre hermanos. Estas son las cosas que nos abomina. Y deberían ser las cosas que tú y yo abominemos. La Biblia no dice que el cielo es mi meta, pero más bien que la perfección en el carácter cristiano, la santidad, esa es mi meta. Porque si vivo así, por supuesto, voy al cielo. El que persevere hasta el fin. Lo que quiero decir es, no estoy diciendo que no se vaya al cielo, quiero decir, si tú solo te enfocas y pones tu vista al hecho de que voy a llegar al cielo, y no haces el proceso que se necesita, que Dios exige de parte tuya y mía, de ir en pos de y de buscar la santidad, pues podemos llegar cortos, porque también dice la palabra que aunque Cristo pagó con su vida por ti y por mí en la cruz y venció sobre la muerte cuando resucitó y está intercediendo por ti y por mí al ascender y al estar a la derecha del Padre, también dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El carácter no es un don, no es un regalo que te dieron. El carácter es el fruto que tu comportamiento produce. El fruto del Espíritu Santo que está en mí y me permite producirlo con Él. Es el resultado de una disciplina en mi vida, de victorias, de pruebas, de dificultades, de debilidades, pero de una vida dedicada espiritual, una dedicada vida espiritual, que yo determino en mi corazón. Por eso no digo que no nos podemos equivocar, lo importante es que yo reconozca mi error, mi pecado, mi desobediencia, y que vuelva y me pare en Él, en la promesa que me ha dado, que ya la santidad la obtuvo para mí y que yo quiero seguir en pos de, buscando y caminando en esa santidad de carácter. La santidad no es algo que Cristo pone en mí, ¡tum! Es Él mismo viviendo en mí. La santidad no es una cosa, es una persona. Es Jesús en mí, su Espíritu Santo en mí. Y el secreto de una vida santa no es imitar a Jesús, sino dejar que esa santidad, que esas perfecciones de Jesús que vive en mí se manifiesten en esta carne mortal y en esta alma tan reaccionaria. Mi mayor responsabilidad es ser santo y permanecer íntimamente conectado a Jesús. Como dice Juan 15:5, yo soy la vid. Jesús está diciendo, yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos, las ramas. Y el que permanece, el que está siempre conectado conmigo y yo en él, este es el que lleva fruto. Porque separados de mí nada puedes hacer. Niños, jóvenes, adultos, todos nosotros. Permanecer en Jesús es estar en su palabra, buscando su palabra, memorizando su palabra, meditando su palabra, conociendo su palabra, estudiando su palabra, adiestrándote, capacitándote en su palabra, para permanecer íntimamente conectado con Jesús. Sed pues perfectos, dice Mateo 5:48, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quiere decir que tú y yo sí podemos ser perfectos. A mí me parece eso asombrosa, esa promesa, que puedo ser perfecto y que puedo ser santa. Si cuando llegué al Señor tuve la gran revelación que yo no era perfecta, pero en mí misma, pero en Cristo lo puedo ser. Y tras eso es lo que Él quiere que todos los días vayamos. Conclusión, en los versículos 22 y 23 dice, guarda, hijo mío, aquí está,
Leámoslo juntos, por favor. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermes te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Por qué se me quedaron? Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Vamos a leerlo una vez más. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Y miren, ¿por qué dice átalos siempre en tu corazón? Pues yo no puedo abrir mi corazón y no puedo amarrar algo al corazón y luego cerrarlo. ¿Qué dirá eso? Para que lo tengas permanentemente en el corazón de ese hombre interior, de ese hombre espiritual, de mi espíritu que está vivo en mí. Que la palabra de Dios siempre esté allí, siempre. Y luego dice que los ate a mi corazón y que haga ¿qué? En mi cuello. ¿Qué querrá decir eso? ¿Por qué a mi cuello? ¿Pero por qué mi cuello? Testimonio, hablo, y ahí los tengo todo el tiempo ahí colgados, como el sumo sacerdote que tenía aquí, santidad a Jehová, para que nunca se le olvidaran sus pensamientos, santidad a Jehová. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué más dice? ¿Qué te van a hacer? Te guiarán cuando andes. Cuando duermes. ¿Cómo así cuando duermes? ¿Cómo así que me van a guardar cuando duerme? ¿Qué quiere decir eso? Porque es que mi espíritu no duerme. Mi espíritu siempre está consciente. Y está guardando mi espíritu todo el tiempo. ¿Por qué te debes dormir oyendo la palabra de Dios, oyendo música de alabanza, de adoración? Porque eso alimenta tu espíritu. ¿Por qué tus hijos deberían dormirse con eso? Porque alimenta su espíritu. Tus nietos, tus sobrinos. Porque alimenta tu espíritu todo el tiempo. Te guardarán. Y entonces cuando tú te levantes, los vas a hablar. Y te levantas y te despiertas y lo primero que haces es declarar promesa, darle gracias a Dios. Porque, terminemos todos juntos, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Esa, la voluntad de Dios es tu santificación, dilo. La voluntad de Dios es mi santificación. Y yo te pregunto, ¿es la determinación que tú tienes en tu corazón la santificación? Para mí lo es. Siempre lo ha sido. No es fácil, pero es fácil cuando sabemos que ya en Cristo está hecho. Y yo tengo todas las de ganar, porque el Padre siempre me va a ayudar con su Santo Espíritu, mientras yo tenga la determinación en mi corazón y la obediencia y la constancia de hacerlo. ¿Estás dispuesto a llevar el fruto de la santidad y someterte a la mano del viñador? Para cualquier poda que Él estime necesario para que el fruto que tú produzcas sea de mejor calidad. Porque también Él nos poda. ¿Hay alguien aquí que el Señor lo ha ido podando? Mucho, mucho, mucho. ¿Y qué hace la poda en la vegetación natural? Que salga más frondoso, ¿cierto? Que sea más hermoso, que produzca más fruto. La santificación nos hace uno con Cristo y en Él uno con el Padre. Y cuando somos uno con Él, producimos el fruto de Él. ¿En qué? En obediencia, en servicio, en oración, en adoración.
La causa es una nueva revelación. El efecto, una nueva respuesta. Pero tu respuesta no es la que produce la relación. Es la relación tuya con el Padre, la intimidad tuya con Él, que produce la respuesta. Es la relación que produce la respuesta. Quisiera hacer un acto profético para los que quieran, obviamente. La alabanza esta mañana fue muy linda y de cierta manera nos preparó bastante el ambiente de este tema. Vuelvo y les repito, nuestra alabanza es espontánea. Nuestro entrenamiento ha sido ser sensible a la dirección del Espíritu Santo, y así mismo es que ministramos, ya sea en la canción que se escoja o en medio de la canción lo que se ministre. Entonces, si este es un tema que ha tocado tu corazón, y como decía el pastor Luis hace un rato, Dios nos viene preparando, Dios nos viene limpiando. Desde el 2010, cuando el Señor le dio a Randy ese lema, Dios está limpiando su casa. Hace 4 años Dios está limpiando su casa. En realidad se la dio a finales del 2009. Dios está limpiando su casa. Y todo esto es para limpiarnos, para que seamos ese faro de luz en donde estemos. Que tu líder no te vea, que tus padres no te vean, que tu cónyuge no te vea, que tu jefe no te vea, pero allí tú estás en la intimidad de tu relación con el Padre, con Jesús, y en la fuerza del poder de la santidad del Espíritu, y estás obedeciendo y caminando en lo que es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si quieres hacer este acto profético, ponte de pie, por favor. Y no te preocupes si no te pones de pie. Nadie está mirando, los vecinos cierran los ojos, por favor. Cuando hacemos un acto profético, no es solo para quedar bien es porque hay una convicción en mi corazón. Y lo que yo veía al estar preparando esta enseñanza era como siempre con Israel, cuando Dios los iba a llevar a entrar a algo nuevo, había un llamado. Convocaban a los sacerdotes, al liderazgo del pueblo de Israel, y convocaban a las familias y a los hijos. ¿Para qué? Para santificarse y para poder entrar fuera a la tierra prometida, fuera un tiempo de batalla para ser victoriosos sobre el enemigo. En la alabanza el Señor hizo un llamado para que recibieran. Ahora la dirección que he recibido del Señor para este acto profético es que cada uno, porque la responsabilidad es de cada uno, determine en su corazón que pase lo que pase, no vas a dejar de ir en pos de la santidad. Que pase lo que pase, seguirás buscando la santidad, recordando que ya está hecho en Cristo, recordando que el Padre te lo ha pedido porque sabe, tienes todas las herramientas para hacerlo, pero que ahora tú tomes la responsabilidad de decirle al Señor: yo iré en pos de la santidad, yo seré santo como tú eres santo. ¿Tú te imaginas cómo se revolucionaría Cali si toda la iglesia de Jesucristo viviéramos en esta dimensión? ¿Se imaginan? Con el crecimiento tan grande que ha habido aquí de las iglesias, con el número de creyentes tan grande que se ha multiplicado en Cali, lo que sería de Cali.
Y no para burlarse de nosotros, sino porque la santidad atrae. Es como un imán. Y lo que haría es que irían a ti y te dirían: ¿qué es lo que tienes? Porque eres diferente. Y yo sé que necesito eso, pero no sé qué es. Entonces ahora mismo dile: Señor Jesús, aquí estoy delante de ti. Y yo sé que en tu espíritu en mí me está convenciendo que es un tiempo nuevo en mi vida. Quiero dejar atrás lo que no ha sido para ti agradable, lo que ha sido abominable. Y yo quiero en mi corazón tener el temor de Jehová, que abomine, que rechace todo lo que no es tuyo, pero que a la vez pueda derramar tu amor para que otros que caminen en eso vengan a ti. Yo determino hoy, 7 de septiembre del 2014, caminar en pos de la santidad a la cual tú me has llamado y para lo cual tú me has dado esta vida. Yo determino ser obediente a tu palabra. Espíritu Santo, te pido ahora las fuerzas, la convicción, la determinación de hacerlo. Y yo también, Señor, hoy determino que daré más tiempo de mi agenda a estar contigo. Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús. Imprescindible eres tú. Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús. Imprescindible eres tú. Vengo a pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nadie me impida de tocarte y de escuchar tu dulce voz. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote, amándote. Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús. Imprescindible eres tú. Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús.
imprescindible eres tú. Vengo a pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nada me impida de tocarte y de escuchar tu dulce voz. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote, vengo a pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nada me impida de tocarte y de escuchar tu dulce voz. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote, amándote. Que nuestra decisión hoy sea permanecer en Él y con Él. Que el Señor los guarde, que los bendiga, que su rostro se refleje a través de ustedes al mundo que está tan deseoso y tan necesitado. Recuerda que al salir por esas puertas estás entrando a tu campo misionero.